Amados oyentes, nos dirigimos a ustedes muy cariñosamente y confiamos en el Señor que seremos de bendición pues en nuestra oración. Les saluda mi esposa e hijos y los miembros de este ministerio somos Ministerio Evangelístico, el que tiene oídos oiga. Puede contactarse con nosotros al teléfono 410-6335 o al correo electrónico ministerio el que tiene oídos oiga @gmail.com. Le damos gracias al Señor verdaderamente por este privilegio grande. Mis amados, somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos el reino de los cielos aquí en la tierra y tenemos ese privilegio tan grande. El ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Los hombres que gobiernan este mundo se gozan y se bofan diciendo que son, verdad, representantes de cierta nación. ¿Cuánto más nosotros podemos sentirnos alegres, gozosos, sabiendo que somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, que traemos la palabra de salvación, que hacemos conocer los planes divinos al ser humano que aún no los conoce, que aún no ha venido a Cristo? Y ese es un privilegio grande. Pasarán los cielos y la tierra, mas la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir. Ni una tilde, ni una jota. Dijo el Señor que iba a pasar hasta que las cosas se cumpliesen. Y hay palabra de salvación, palabra de vida eterna. Y en esta hora traigo la meditación, mis amados, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Son palabras ya muy conocidas, pero el Señor insiste en que nosotros las estemos enseñando, se nos estén enseñando. ¿Por qué? Porque su venida es eminente. La venida de nuestro Señor Jesucristo no la va a detener ninguna cosa. Él sabe cuándo es el tiempo de venir por su pueblo amado, nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Esto es Pablo escribiendo a los creyentes de Tesalónica. Tesalónica, una ciudad muy importante de Grecia en esos tiempos y hasta hoy en día. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Mis amados, como dije al principio, el apóstol Pablo aquí enseñándole a los creyentes de Tesalónica y les expone este misterio. Ahora nosotros ya no lo vemos como un misterio. ¿Por qué? Porque tenemos toda la palabra de Dios ya revelada y colectada en un libro al cual le llamamos Biblia. Que en sí la palabra Biblia significa libros, ¿verdad? Entonces son libros, es como una biblioteca. Entonces para nosotros el tema del rapto,
El tema de nuestra redención, mis amados, ya no es un misterio. Pablo por eso utiliza las palabras, os digo un misterio, porque en ese tiempo esto de hablar de la resurrección de los muertos era un misterio. No todo estaba revelado, pero el Señor lo iba revelando por medio de cada uno de sus discípulos, por medio de esta prédica, en la unción y el poder del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo escribe, porque esta es una carta, una de sus varias cartas, y el apóstol Pablo escribe basado que le llevaron la información de acuerdo a lo que hemos leído. Una información que los hermanos en Tesalónica pensaban que los amigos, los miembros de familia que estaban pereciendo, no iban a tomar parte en la venida del Señor. Ellos, como dije al principio, estaban en eso, en el limbo de la información, de conocer esto del rapto, de la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces a Pablo se le informa que ellos están tristes porque están muriendo sus amigos, sus hermanos en Cristo allí, y pensaban que no iban a tomar parte en el rapto cuando Cristo viniese a recoger o a levantar a su iglesia amada, a nosotros. Por ello el apóstol Pablo toma la pluma y empieza a redactar. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis. Salgan de la ignorancia de acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol Pablo hace un parámetro bien claro mientras le está dando palabras de fe, de esperanza y a la vez información a los creyentes de Tesalónica. El apóstol Pablo está haciendo un parámetro, ¿verdad?, con los otros que no tienen esperanza. Ambos mueren. Morimos en Cristo y otros mueren sin Cristo. Y el apóstol Pablo hace reseña en esto. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que el apóstol Pablo, desde que está, ¿verdad?, redactando eso, no os entristezcáis, es porque a él le llegó la información que el pueblo de Tesalónica estaba triste, porque los seres amados en Cristo estaban muriendo, como todos los tiempos. Pero como dije, ese no es un misterio. Sabemos que todos aquellos que mueren en Cristo están esperando ese momento glorioso para reunirnos con el Señor. Qué lindo el Señor. Así que el apóstol Pablo, dirigido por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo en el apóstol Pablo, porque no quiero usar solamente la palabra poder del Espíritu Santo para que no malinterpreten unos o no alimenten sus erróneas enseñanzas algunos que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es la fuerza activa de Dios. No erremos, no erremos. El Espíritu Santo es un ser, es una persona, un ser que siente, que gime. Por ello el Espíritu Santo, Pablo lo describe en Romanos, que Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. El Espíritu Santo también Pablo le decía a los de Éfeso, no contristéis al Espíritu Santo, el cual recibisteis hasta el día de vuestra redención. Entonces el Espíritu Santo tiene sentimientos, se entristece. Así que no es una fuerza activa como dicen los malos maestros, enemigos de la cruz. El Espíritu Santo es en sí
un ser que gime, que siente. Es el mismo Espíritu de Dios. Por eso Pablo también dice en Romanos, ¿quién conoce? ¿Quién conoce a Dios si no es el Espíritu de Dios? Por eso el Espíritu de Dios intercede conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por ello el apóstol Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para llevarle palabras de ánimo a los creyentes de Tesalónica. Y continúa diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo usa el término dormir. Pablo usa el término dormir por decir a los que han muerto. Eso es lo que él está diciendo. No está hablando el apóstol Pablo de aquel sueño físico. No, él está hablando de la misma manera como nuestro Señor Jesús dijo acerca de Lázaro. Lázaro duerme, voy pues a despertarlo. Pero Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. Así que, mi amado, este término, dormir, es en sí la palabra morir o estar muerto. Alguien que está durmiendo en este término, o es decir, alguien que está muerto. Pero las palabras del Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo eran para animar. Pero también llevaba una enseñanza donde le decía a Pablo a los demás, hay otros que no tienen esperanza. O es decir, hay otros que no van a poder levantarse. Porque aquí dice claro, que dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa a los que durmieron en él? O es decir, a los que durmieron o murieron creyendo en Cristo Jesús. Creyendo en las promesas de que Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y que la salvación fue otorgada gratuitamente por gracia. Y todo aquel que abrace esas promesas es salvo. Así que aquellos que habían dormido en Cristo Jesús, Dios los iba a traer un día. Y el apóstol Pablo también dice que hay un orden. El apóstol Pablo dice, no precederemos, o es decir, no seremos primero que los que durmieron. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo. Ahora vemos, el apóstol Pablo ya no usa el término dormir. Ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pablo ahora usa el término muerte. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Qué bellas promesas, qué bella palabra el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Esa promesa de redención. Amado, un día vas a ver a tus seres queridos que marcharon con Cristo. Aquellos seres queridos que no se avergonzaron de decir, yo acepto a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Aquellos que perecieron, que ahora duermen o que están muertos, pero que dijeron, me aferro al sacrificio que tomó lugar en la cruz del Calvario. A ese sacrificio, ese cordero precioso, al Hijo de Dios.
me aferro a ese sacrificio. Así que cada uno de los que hemos creído en este mensaje de redención, estamos cubiertos, protegidos y bajo los términos de esta promesa. Hay un pacto legal, no firmado por hombre, ni por hijo de hombre, sino que hay un pacto legal escrito por Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Dios Padre ha hecho un pacto con la humanidad, lo ha firmado, lo ha sellado. Y esa es la voluntad de Dios Padre, que los seres humanos crean en el Hijo. Nadie puede venir al Padre si éste no viene por medio de Cristo Jesús. No sé qué doctrina o no sé qué religión a la cual tú puedas pertenecer o a la cual tú estés creyendo, pero sí te voy a decir que de acuerdo a la palabra de Dios, que Cristo en el capítulo 14 de Juan dijo: yo soy la verdad y el camino. Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tú puedes inventarte tus caminos de disolución que no te van a llevar a ningún lado, sino a confusa y eterna perdición. No obstante, Cristo Jesús es el camino al Dios Padre. Y eso es lo que papá quiere, que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Así que hay promesas de parte del Señor. Hay promesas de parte del Dios Padre para con la humanidad nosotros, que su Hijo Jesús viene pronto. Veamos, para hacer más énfasis en lo que nuestro Señor Jesús puso en los labios de Pablo para enseñar a los de Tesalonicenses, a los de Tesalónica. Ahora, en Juan 14, viene la palabra de nuestro Señor. 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. La palabra es clara: vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor del tiempo. Nosotros los seres humanos estamos sujetos al tiempo. Todo gira a través de un reloj. Todo gira. Todas nuestras actividades giran bajo un reloj. Él nos guía. Y Él dice tal hora esto, tal hora el otro. Y así vamos caminando. Pero nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, Él no se limita al tiempo. Él es el Señor del tiempo. Él es el principio. Él es el fin. Él es el alfa. Él es el omega. Alabado sea su nombre. Somos nosotros los limitados, los sujetos al tiempo. Pero gloria a Dios que nuestro Rey es el dueño del tiempo. Y Él sabía, viendo los rostros de sus discípulos en ese tiempo,
y escudriñando sus corazones, veía turbación en ellos. Tengamos presente, mis amados, que cuando nuestro Señor les está hablando acá, Él está hablando con ellos porque ya viene la hora de que Él fuese entregado. Él iba a ser entregado muy pronto mientras decía estas palabras. Y veía que había incertidumbre en los discípulos. Así que Él, el sabio y dueño del tiempo, les dice: no se turbe vuestro corazón. Hay turbación en vuestro corazón. Hoy en día hay turbación también en el corazón. En los tiempos de Pablo había turbación. ¿Cuál es la causa de tu turbación? ¿Qué te está turbando? ¿Lo que está pasando en este tiempo? Nosotros no estamos sujetos a pandemias, a enfermedades, ni a ningún evento natural. Nosotros estamos sujetos ya y cubiertos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay nada de eso que pueda, mi amado, turbarnos. Se escucha de mucho temor por todo lo que está pasando. Hay turbación en la mente, en el corazón de las personas hoy en día. Y lo más triste que aún creyentes están con temores. Es porque no están escudriñando la palabra. Esta es la palabra de la consolación. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Pongamos atención a lo que dijo el apóstol Pablo cuando termina de aconsejar a los tesalonicenses. En el 18 dice: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos, animarse unos con otros, fortalecerse unos con otros. Así que, mis amados, volvamos a escudriñar la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Esta es la fuente de sabiduría. La palabra de Dios es la que hace todas las cosas. Por la palabra de Dios, mi amado, todas las cosas, visibles e invisibles, fueron hechas y subsisten por medio de la palabra de Dios. Así que si tú estás turbado, tú no estás aferrándote a la palabra. Tú no estás escudriñando la palabra. Tú estás escuchando los gobiernos. Tú estás escuchando las noticias. Y tu mente se llena de eso. Y luego viene turbación. Por eso el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Mi amado, volvamos a la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos, como dije al principio, sujetos a ninguna enfermedad, ni a ninguna catástrofe de este mundo. El Señor dijo: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor también dijo: el que en mí está, nadie lo arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué estamos turbados? Mi amado, ¿por qué estás turbado? Las promesas del Señor no las estás escuchando, las promesas del Señor no las estás leyendo, y es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario. No estoy diciendo que estás perdido, no estoy diciendo que estás descarriado. Lo que estoy diciendo es que estás débil. Por eso hay turbación en ti, porque no estás alimentándote con la palabra de Dios. La hoja cae y se seca, pero la palabra de Dios permanece. Así que deja que todo se seque, que todo se caiga, pero llénate de la palabra de Dios. Por eso el Señor sabía lo que pasaba con los discípulos. Él sabía lo que venía. Y hasta hoy en día permanece esta palabra viva, activa, como espada de dos filos, que penetra hasta adentro.
mi amado, esta palabra nos sigue dando fuerzas, nos sigue alentando en medio de cualquier situación adversa. La palabra de Dios nos consuela, nos llena. Así que volvamos a esta palabra. Gocémonos, alegrémonos en la palabra de Dios. Como decía el rey David, cuando veo los cielos y la tierra que tú creaste. Y vamos a empezar a alabar al Señor de acuerdo a esta preciosa palabra. Así que mis amados, yo los insto a que leamos la palabra de Dios, a que escuchemos la palabra de Dios. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero también debemos nosotros mismos leerla, porque esa es una relación íntima con nuestro Dios. Nos alimentamos cuando otros predican, cuando otros enseñan. Pero nosotros también debemos de hacerlo por nosotros mismos, tomar nuestra iniciativa. Así que mi amado, va a haber situaciones adversas y por eso nuestro Señor decía, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y vemos lo que dice el Señor. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que nuestro Señor iba a manifestarse en las nubes y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero y los que estamos vivos íbamos a ser transformados y nos íbamos a encontrar con Él en las nubes. Y de esa manera íbamos a estar con Él. El Señor lo prometió en Juan 14. Pablo se lo está enseñando a los creyentes de Tesalónica, porque era necesario que ellos conociesen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta redención gloriosa que tomará lugar, no sabemos cuándo, pero que va a acontecer, porque el Señor no miente. El Señor ha dicho que Él viene y Él va a venir. Así que mi amado, en esta palabra gocémonos, consolémonos unos a otros, como decía el apóstol Pablo. También, mis amados, el apóstol Pablo, escribiendo a los de Colosa, o es decir, a los creyentes colosenses, el apóstol Pablo los aconseja de esta manera. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Las mismas palabras que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Tesalónica, prácticamente se las está diciendo a los creyentes de Colosa. Palabras que nuestro Señor ya había hablado en Juan 14. Vea las palabras, mi amado, que escucha el apóstol Pablo, que dice el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo. El apóstol Pablo no está hablando a personas
que ya fueron resucitadas según la resurrección de los muertos, como dice en Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo usa aquí el término, si habéis resucitado con Cristo, él está diciendo, si habéis aceptado en Cristo, antes andabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora estamos en Cristo, ahora somos nueva criatura. El viejo hombre murió, pereció. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que, mi amado, por eso el Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, pasará de muerte a vida. Entonces, ¿qué es esto de pasar de muerte a vida? Es resucitar. Y esa es la palabra que Pablo está usando acá. Si habéis resucitado con Cristo. Pablo está hablando con seres humanos. El aceptar a Cristo es nacer de nuevo. Ese es el término que Pablo usa también, resucitar, porque ya no estamos muertos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos sido resucitados por el poder del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo Jesús y decimos, Cristo, yo creo en ese sacrificio que tomó lugar en la cruz del Calvario. Así que Pablo dice esas palabras. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo buscamos estas cosas? En su palabra, meditando en su palabra, oyendo su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando escuchamos la palabra del Señor, estamos buscando las cosas de arriba. Nos estamos alimentando según las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos ofrece nada terrenal, sino nos ofrece todas las cosas de arriba. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eres bueno y para siempre son sus misericordias. Así que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No te aferres, mi hermano, a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que Dios te ha dado, disfrútalas, gózalas, compártelas, pero no te aferres a ellas. Que no pasen a ser tu Señor y vengan a turbarte. Así que no pongas la mirada, tu confianza en las cosas de este mundo. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecer y por bueno que se vea, va a ser algo que va a pasar. Es algo pasadero. ¿Me entiendes? En cambio, las cosas de arriba son eternas. Y el apóstol sigue diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Mira qué tremendo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, otra palabra más. Hay gente que está turbada, que no quiere comer, no quiere beber, no quiere salir, porque esta es la enfermedad que anda para aquí, lastimando, torturando y haciendo todo esto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué tremendo! Está escondida. Así que no, mi amado, no hay que temer. Cuando venga temor por todo lo que se oye a tu mente, reprende ese temor. Recuérdale a ese temor que Cristo Jesús te tiene en sus manos, que estás escondido con Cristo en Dios. Así que el Dios Padre, todo lo que trae Cristo a él, el Dios Padre lo cuida. Y nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que no hay enfermedad, no hay nada de este mundo que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Los animo, mis amados. Hagan sus cosas que tienen que hacer. Caminen, marchen hacia adelante, confiando que el Señor está con ustedes, porque este poderoso evangelio lo ha dicho, lo ha decretado. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No se turbe vuestro corazón. Así que todo lo que esté pasando, mi amado, o pase en tu vida, que no sea ese el motor de tu vida y te turbe, te lastime. No. Hay mucha gente que está estresada, que está asustada. Reprende ese espíritu de temor. Repréndelo en el nombre de Jesús y marche hacia adelante. Yo digo, Señor, no tengo tiempo ahora para cosas negativas. Tengo que marchar hacia adelante según tus promesas y yo las voy a creer. Y si al Señor le place llevarme, entonces Él me va a llevar, porque Él tiene poder sobre la vida. Él da la vida y Él tiene poder sobre la muerte. Y si Él dice, hoy te llevo, Melvin, hoy me lleva. No hay quien pueda discutir, no hay quien pueda levantarse contra eso. No obstante, yo le digo al Señor, yo quiero vivir muchos años, quiero ver a mis hijos casándose, los quiero ver teniendo hijos, teniendo nietos. Yo quiero ver a mis hijos, quiero llegar muy anciano, pero siempre aferrado a este poderoso evangelio. Sí que no tengo tiempo yo para estar pensando en tanta enfermedad ni en tanta catástrofe. Esas son señales de que mi Cristo Jesús va a venir, porque Él lo dijo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Así que, mi amado, tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios. Nuestro Dios, en concordancia con su Hijo Jesucristo, nos tiene moradas celestiales preparadas para nosotros. Así que quiero animarles, mis amados, a que continúen gozándose, gozosos en este evangelio. Lo que te haya estado turbando, en el nombre de Jesús, recházalo en esta hora. Recuerda, hay poder en tu boca, hay poder en tu lengua, hay poder. Elías le dijo a los 50 soldados que lo fueron a buscar, si soy varón de Dios, caiga del fuego del cielo sobre ustedes, y cayó. Y aquellos soldados perecieron. Así que reprende todo aquello que quiera turbarte. Reprende aquello que quiere traerte temor a tu mente, a tu corazón. Repréndelo en el nombre de Jesús. Recuérdale a todo lo que te esté pasando que tú eres el hijo y la hija de Dios y que Él es absoluto en todas las cosas. Él es sobre todas las cosas y tú eres su hijo. Somos sus hijos. Tú eres su hija. Así que, mis amados, gocémonos, alegrémonos, doquiera que estés. No se turbe vuestro corazón. Y no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tristeza para los que están muriendo sin Cristo. Para ellos sí hay tristeza, porque el despertar de ellos va a ser confusión perpetua, la cual no me gozo ni me alegro en hablar estas palabras así. Pero así dice la palabra, que unos se van a levantar. Desde el tiempo de Daniel se viene hablando de la resurrección, que al final de los tiempos unos se levantarán, dice, y otros se levantarán también para vergüenza perpetua. No me gozo en eso, no me alegro, porque una separación eterna de nuestro Dios, oh Dios, no quiero ni pensar eso. Así que, mi amado, tú que no tienes a Cristo Jesús, procede a aceptarle. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle, Padre, acepto a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. He tenido miedo, temores, pero aquí te los entrego, porque abro mi corazón para que salga de mi corazón todo aquello que no es bueno, que no te agrada. Y acepto a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Haz esa oración. Es todo lo que lleva. Hay quienes ponen muchas penitencias.
que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, que tienes que ir ahí. No, allí donde estás, dile: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Acepto a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Límpiame con tu sangre, Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Y ahí viene el Espíritu Santo. Te sella. El Dios eterno te sella con su Santo Espíritu, el cual dice que se nos ha dado hasta el día de la redención, como un anillo de compromiso. Prácticamente eso es las aras del Espíritu. En aquel tiempo eso era como una prenda que daba el novio a la novia. Le daba la prenda y le decía: regreso, vuelvo por ti al tiempo señalado y nos vamos a casar. Así nuestro Señor ha dejado su Espíritu Santo para el día de la redención, porque el que ha de venir va a venir y no tarda. Sus palabras, sus promesas se van a cumplir. Mi amado, amada en Cristo, sigue peleando la buena batalla gozoso, alegre en el Señor. Y tú, mi amigo, que aún no has venido a Cristo Jesús, abre tu corazón, que Él te está esperando. Él es el que te ama. Este es el motivo de esta preciosa prédica. Un día nosotros se nos predicó cuando andábamos sin fe y sin esperanza. Y Dios, en su amor y misericordia, dijo: te voy a alcanzar. Ahora nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Amén.